Y entonces pasa por una caja entera de chocolates, se la lleva a su esposa, pero ella se enoja porque le dice que no la ayuda a estar a dieta, porque está viendo que está subiendo de peso y el hombre... Hace unos días leía la historia de una pareja que había visitado una galería de arte. En este lugar se exhibían obras desde pinturas, esculturas, algunas otras abstractas, algunas otras que pues parecían algo más moderno, ¿no? A través de computadoras o impresiones. Pero esta pareja que visitaba la galería se detuvo un momento en una de estas obras abstractas. Un lugar donde la obra presentada parecía inconclusa, donde el artista había dejado como los trazos a medias, incluso en el suelo parecía que habían dejado unas latas con brochas, con pinceles, con pintura todavía, algo de agua, unos trapos. Y parecía que todo aquello les invitaba a que ellos participaran. Y esta pareja lo decidió así, lo pensó así. Ellos pensaron, bueno, quizás el artista quiere que cada quien vaya contribuyendo con algo para concluir la obra. Y se les hizo muy fácil tomar una brocha, tomar un pincel y empezar a hacer trazos al gusto y plasmando sus sentimientos. Cuando la intención del artista es que esa obra quedara así, que pareciera inconclusa, pero no estaba inconclusa. Así que se metieron en un problema menor, digamos, porque realmente ellos explicaron después a las autoridades que no era su intención echar a perder aquella obra. Es que ellos habían pensado que se trataba de una invitación, como se hace en algunos lugares en la calle, ¿no? Donde te invitan a poner la mano, te manchas de pintura y pones tu pie, o dejas una línea, lo que tú quieras, una firma, lo que se te antoje. Bueno, pues esta pareja lo pensó así. Tiempo después revisaron las cámaras de seguridad y se dieron cuenta de que verdaderamente no era su intención echar a perder la obra, no era su intención vandalizar aquel lugar, no llegaron como apresurados y a escondidas a ver quién nos está viendo y cómo vamos a arruinar esto, no. Ellos realmente, genuinamente querían o pensaron que podían contribuir y que esa era la intención de aquel lugar. Pues en la Biblia encontramos algo así, una historia que sucedió en Josué capítulo 22. Las tribus de Israel ya habían recibido sus heredades de acuerdo a lo que Dios le había dicho a Josué, y Josué les había repartido la tierra. Entre ellos se encontraban la tribu de Rubén, la tribu de Gad y media tribu de Manasés, quienes no habitarían exactamente junto a sus hermanos de las demás tribus, sino al otro lado del río Jordán. Es decir, eran tantas personas que ellos tenían que vivir en un lugar diferente o después del río, porque si no, no alcanzaría la heredad que les tendrían que dar. La Biblia dice así: dicho esto, Josué les dio su bendición y los envió a sus hogares. Regresen a sus hogares repletos de bienes, oro, plata, bronce, hierro, gran cantidad de ropa y mucho ganado. Compartan con sus hermanos lo que le han arrebatado al enemigo. Hasta aquí todo normal. Las tribus de Israel pues ya estaban establecidas y cada quien ya tenía lo que le tocaba. Yo creo que eso es algo que nos pone felices, ¿no? Cuando nos dan lo que nos corresponde. Parecía algo así como y vivieron felices por siempre, hasta pudiéramos ponerle ahí. Bueno, finalmente habitaban la tierra prometida, por fin tenían abundancia, porque dice la Biblia que en aquel lugar se daban frutos impresionantes, tenían tierras que eran muy fértiles, por fin eran libres, que era algo también muy valioso, ya no eran esclavos. Pero justo en ese momento de paz y armonía, sucedió algo que conmocionó a todos, casi como si en la historia que te acabo de contar, las personas hubieran estado presentes y hubieran visto cómo arruinaron esa obra de arte, alguien se hubiera detenido a ver cómo le echaban pintura o un pincelazo a aquel cuadro. Cuando llegaron a Gelilot, a orillas del río Jordán, todavía en territorio cananeo, las dos tribus y media construyeron un enorme altar. Los demás israelitas se enteraron de que los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manasés habían construido aquel altar a orillas del Jordán en pleno territorio israelita. Entonces, toda la asamblea se reunió en Silo con la intención de combatir contra las dos tribus y media. Como te decía, parece la historia que te acabo de contar. Las autoridades no solamente estaban tomando decisiones o estaban pensando por qué lo estaban haciendo, no, la gente de Israel ya estaba enojada, ya querían ir a pelear contra sus propios parientes porque eran sus hermanos, todos provenían de una misma familia, de un mismo padre, de Abraham, de Jacob, todos ellos eran hijos
Bueno, de Isaac también me lo brinqué, pero de todos ellos tenían la misma sangre. Estaban tomando determinaciones muy fuertes sin conocer razones. Y claro, parece sorprendente hoy que se enojaran por un altar nada más, porque pudiéramos decirlo así. Pero recordemos que en aquel tiempo un altar tenía un simbolismo muy fuerte. Abraham había levantado altares, Isaac había levantado altares, Jacob había levantado altares, Moisés, Josué y toda su generación habían ofrecido al Señor a través de altares los sacrificios que Él les pedía año con año, pero todos ellos elevaban altares para Jehová Dios. Entonces, si ya tenían un altar entre el pueblo de Israel, ¿para qué Rubén, Gad y la media tribu de Manasés necesitaban otro nuevo o uno diferente? Las demás tribus enviaron a alguien para averiguarlo. Por tanto, los israelitas enviaron a Finés, hijo del sacerdote Eleazar, a la región de Galaad para hablar con esas tribus. Con él iban 10 representantes de cada una de las tribus de Israel, jefes de clanes y tribus. Al llegar a Galaad, les dijeron a los de las 2 tribus y media: toda la asamblea del Señor quisiera saber por qué se han rebelado contra el Dios de Israel como lo han hecho. ¿Por qué le han dado la espalda al Señor y se han rebelado contra él, construyéndose un altar? Y aquí quisiera hacer una pausa para preguntar: ¿cuántas veces no hemos hecho algo así nosotros mismos? Nos apresuramos a enojarnos con alguien porque no sabemos sus motivos, no conocemos sus razones, como cuando vemos a un niño que rompe un trasto en la casa, ¿no? Y estaba jugando y simplemente arrojó un plato. Nos enojamos inmediatamente sin saber que el niño pues se quería divertir. Lo que no sabía es que ese plato era parte de la vajilla que mamá guardaba con mucho cariño porque se lo regalaron, no sé, el día de su boda o en una ocasión especial. O cuando un hombre quiere sorprender a su esposa y se quiere poner espléndido, ¿no? Y entonces compra un gran ramo de flores de rosas rojas para ser muy romántico. Y entonces pasa por una caja entera de chocolates, se la lleva a su esposa. Pero ella se enoja porque le dice que no la ayuda a estar a dieta porque está viendo que está subiendo de peso y el hombre pues simplemente se choquea, no sabe qué hacer porque su intención era buena, pero pareciera que quiere hacer engordar a su esposa. Aunque ya sé que van a decir o que puedes decir, bueno, eso es parte de un meme, no, pero puede suceder algo así, me han contado, no sé, la verdad, de ese tipo de cosas. Y en este punto de la intención del corazón es al que yo quiero llegar, es algo muy importante porque es algo que no conocemos de las demás. Bien dice aquel refrán: caras vemos, corazones no sabemos. Y Pablo lo decía de la siguiente manera para que nos pongamos más bíblicos: por mi parte, muy poco me preocupa que me juzguen ustedes o cualquier tribunal humano. Es más, ni siquiera me juzgo a mí mismo, porque aunque la conciencia no me remuerde, no por eso quedo absuelto. El que me juzga es el Señor. Por lo tanto, no juzguen nada antes de tiempo. Esperen hasta que venga el Señor. Él sacará a la luz lo que está oculto en la oscuridad y pondrá al descubierto las intenciones de cada corazón. Entonces cada uno recibirá de Dios la alabanza que le corresponda. Eso quiere decir que podemos vivir haciendo lo que queramos y que tenemos entonces el derecho de ofender a medio mundo o tener malas intenciones y nadie nos puede juzgar y podemos, no sé, hacer lo peor de esta tierra y de todas maneras nadie nos puede juzgar en el Señor porque Pablo lo acaba de decir. No, más bien que si hacemos algo tenemos que examinarlo bien, examinar sobre todo nuestro corazón, porque la Biblia dice que engañoso es el corazón. Nuestras intenciones deben ser analizadas y debemos saber que aunque nadie en esta tierra puede adivinar lo que nosotros estamos escondiendo en nuestro corazón, el Señor sí que nos conoce, Dios sí que nos conoce y no solamente adivina, porque Él pone al descubierto, como dice su palabra, lo que hay en lo profundo de nosotros y cada quien recibirá una recompensa. Dice aquí una alabanza en esta versión, pero cada quien va a recibir algo bueno o malo también dependiendo de lo que hagamos. Tengamos cuidado de lo que escribe Isaías 29 cuando nos advierte que es posible alabar a Dios solamente de dientes para afuera, como decimos comúnmente, pero nuestro corazón está muy lejos de Él. Si acaso pensamos que escondiéndonos del Señor en un lugar muy oscuro o alejándonos al lugar más recóndito de esta tierra, entonces podremos huir de su presencia, estamos muy equivocados y eso no va a funcionar. Afortunadamente para estas tribus de Israel, sus intenciones siempre fueron buenas y aclararon las cosas, diciendo lo siguiente: el Señor, Dios de dioses, sí. El Señor, Dios de dioses, sabe bien que no hicimos esto por rebeldía o por infidelidad, y que todo Israel también lo sepa. Si no es así, que no se nos perdone la vida. Imagínate, estaban diciendo que muramos ahora mismo si nuestra intención fue mala.
La seguridad con que estaban hablando da luz de que realmente ellos tenían algo bueno por decir, que sigue. En realidad lo construimos pensando en el futuro. Tememos que algún día los descendientes de ustedes les digan a los nuestros: el Señor Dios de Israel no tiene nada que ver con ustedes, descendientes de Rubén y de Gad. Por eso decidimos construir este altar, no como altar de holocaustos y sacrificios, sino como testimonio entre ustedes y nosotros y entre las generaciones futuras de que también nosotros podemos servir al Señor y ofrecerle los distintos sacrificios en su santuario. Así, en el futuro, los descendientes de ustedes nunca podrán decirles a los nuestros: ustedes no tienen nada que ver con el Señor. Entonces Finés, hijo de Eleazar, les dijo a los de estas tribus: ahora estamos seguros de que el Señor está en medio de nosotros, pues ustedes no pretendían serle infieles al Señor, así que nos han salvado del castigo divino. Hoy quiero que nos llevemos esto en la mente y, claro, como estamos diciendo, en el corazón, que analicemos o que necesitamos analizar las intenciones de nuestro corazón. Nosotros estamos sujetos a lo que el Espíritu Santo nos está diciendo, estamos sujetos a lo que la palabra de Dios nos está diciendo, estamos sujetos a lo que aprendemos en nuestra iglesia, a la congregación, a la sana doctrina. Por eso es necesario que nosotros dirijamos nuestro corazón de acuerdo a la voluntad de Dios, y que eso lo podemos hacer a través de su palabra, conociéndolo todos los días, orando y buscando de Él. Y por qué no, incluso Él nos puede hablar en medio de una canción, pero debemos saber que sobre todas las cosas, las intenciones definen lo que nosotros vamos a hacer en el futuro, aun cuando parece algo escondido. Y la gente notará las intenciones al final del día, porque acabamos de ver que el Señor revelará esas intenciones y no las va a tener escondidas. Yo no tengo las respuestas de tu vida, tú no tienes las respuestas de mi vida, pero Dios sí conoce nuestros corazones, así que estemos atentos, busquemos su rostro, busquemos su voluntad, no por obligación, sino tratando de que su voluntad se cumpla en nuestras vidas y que podamos orar como oraba nuestro Señor Jesús. Que se haga tu voluntad, así como en los cielos, también en la tierra, en nuestro corazón, y recordemos que nosotros estamos en esta tierra. Este es el mensaje de la semana. Muchas gracias por acompañarme nuevamente. Te invito a que te puedas suscribir, que le des like a este video. Vamos creciendo ya en el número de suscriptores y podemos hacer que este mensaje llegue a más personas si lo compartes con alguien en Facebook, en WhatsApp, a través de un mensaje, en un link, como tú quieras. Y recuerda que nos puedes encontrar también en Facebook como Buenos Días. Muchas gracias nuevamente. Nos vemos la próxima semana si Dios quiere. Hasta luego.